Bueno, queridos patitos, estamos a 8 de septiembre, pero de 1888. ¡Ay, cuánto 8, eh! En ese momento Isaac Peral votará el primer submarino operativo del mundo. Es un evento bien interesante, porque ayer comentábamos en la batalla de Inglaterra cómo la arma principal en la marina de los alemanes fue los U-Boat, en el marco general de la batalla del Atlántico, más allá de la batalla de Inglaterra. Esto viene a corroborar el ámbito de los submarinos como un elemento importante en la Segunda Guerra Mundial, lo cual resulta curioso porque el papel de la manada de lobos en el ámbito del Atlántico será el papel de los norteamericanos, de los estadounidenses en el Pacífico contra los japoneses. Y no aprendizaje de los japoneses respecto del uso del arma submarina en el ámbito de lo que viene siendo el combate interarmas, porque los japoneses en el ámbito de la marina aprendieron sobre todo de la raíz británica y la idea de la batalla decisiva. Conceptos que, curiosamente, bueno, ¿por qué no decirlo?, los introduje en mi novela La Laguna del Amor, que comienza el día 6 de agosto de 1945 en la bahía de Hiroshima y que, evidentemente, incluye elementos japoneses en la formulación de la narrativa. Ciertamente estamos a finales del siglo XIX y todo el mundo recordará la participación también de sumergibles en el ámbito de la guerra civil estadounidense. Ciertamente tuvieron su importancia, pero una cosa es un sumergible y otra un submarino operativo. Y por tanto la evolución de la tecnología nos lleva a considerar el tema de los términos. Lo mismo que el LHD no es un portaaviones en el sentido tradicional. Portaaviones, sí, puede llevar aviones, pero no es un portaaviones. El Juan Carlos I. Quien no sepa ver la diferencia entre el Juan Carlos I y el príncipe de Asturias, que en paz descanse, pues evidentemente, o previamente el Dédalo. Entre los tres hay diferencias conceptuales bastante claras. Con el Charles de Gaulle, el Cavour italiano, o el Prince of Wales, o el Queen Elizabeth, o toda la pléyade de los Estados Unidos. Y si uno tiene clara la idea, despojado del gusto partidista, dogmático, ideológico, patriótico, tenemos ahí las diferentes clasificaciones, hasta el punto de que ahora Japón tiene entre 2 y 4, está trabajando en ello, LHDs, y está tratando de convertirlos en portaaviones, en esa reconversión importante que está cogiendo forma en el ámbito de un país que tiene fuerzas de autodefensa y que hasta hace poco no tenía ni siquiera Ministerio de Defensa, ahora sí tiene un Ministerio de Defensa. Tendrán que superar barreras en el ámbito de los prejuicios, cosa que ya comentamos en su momento que fue algo real en la guerra del Golfo de 91 y luego en la guerra de 2003. A la hora de la participación de los japoneses, que hubo que hacer un trabajo diplomático bastante fuerte en el sudeste asiático. El submarino, ciertamente, tiene una trayectoria previa, incluso aparece en películas como la vida privada de Sherlock Holmes, que es el elemento importante, MacGuffin, nuclear, que deviene de la participación de esa señora belga con las minas, la forma de entrar y salir el aire de las minas para el tema del sumergible. Y bueno, está bien traído, está bien bonito, aunque sea un punto de enlace en dirección hacia los steampunk, aunque tenga raíz en una realidad que ciertamente los sumergibles tuvieron base operativa en esa situación, en la guerra con los confederados y los unionistas, con lo cual evidentemente nos lleva a contrafactuales interesantes, referido a, por ejemplo, lo que David Nievas podría escribir en algún momento
una historia contrafactual de cómo se hubiera podido introducir el submarino, el de Peral, 10 años después, en la guerra entre España y los Estados Unidos, bien, dentro del ámbito de la propia Santiago de Cuba, para saliendo de esa noche aciaga, antes de ir saliendo en fila, los barcos para ser destruidos uno a uno, haber podido destruir la flota estadounidense, o saliendo de otro puerto, La Habana o cualquier otro, haber esperado a que se hubieran alineado en la bocana de Santiago y haber ido uno por uno desde la superficie de noche, haber barrido completamente. O en Manila, haber tenido un esfuerzo importante. O haber significado los submarinos en una lucha, ya sea corsaria, como pudo haberse planteado en la zona de Brasil, porque recordemos, las guerras, aunque específicamente se puedan establecer en un lugar, pueden tener otros escenarios de combate, lo mismo que la guerra de independencia de los Estados Unidos no fue solamente una independencia en la costa este de los Estados Unidos, sino también tuvo reverberancia en otros escenarios, como por ejemplo Gibraltar o Guatemala, que tuvieron también una situación bélica, o como cuando los españoles capturaron una flota del Tesoro que iba llevando los fondos para el pago a proveedores, por así decirlo, en la costa este de los ahora Estados Unidos de América. ¿Cómo ha sido esa situación? Con enfrentamientos tal vez en el ámbito del puerto de Nueva York. Recordemos, las radas no estaban protegidas como pudieron estar en la Segunda Guerra Mundial, con redes, con cercaos, porque evidentemente nadie preveía que pudiera llegar algo por debajo. Sí, podría haber una cierta precaución, pero sin llegar a lo que pudo ser las precauciones en la Segunda Guerra Mundial, incluso para lo que fue el puerto de Los Ángeles, pero también el pasaje de Panamá, que ya hubo más de uno que hizo operaciones para atacarlo. Por tanto, es interesante el hecho de las armas que se usan o no se usan. En este caso, una que podía tener papel decisivo por parte de los españoles, lo mismo que pudimos ver en el conversatorio de la guerra ruso-japonesa. Los conversatorios que se podían hacer en los cafés en aquella época, offline por supuesto, y peer-to-peer entre personas, con los periódicos ya sean de mañana o de tarde, ediciones había más de una al día, pues podían conversar precisamente diciendo: no, los rusos son europeos, son blanquitos, son occidentales, son los mejores, Occidente siempre vence. Y previamente, los encuentros que podía uno tener a la sociedad civil respecto de lo que podía pasar entre España y Estados Unidos, era que España no podía perder. Estados Unidos no tenía nada que hacer contra España. En buena medida, esta era la percepción general. Otra cuestión era qué tipo de flota tenía y luego cómo se puede articular ese uso de la flota por parte de los estadounidenses de aquellos elementos que venían derivados del siglo XIX y su tortuoso camino, sea la propia guerra de secesión y la sucesión posterior a la propia guerra, en conflictos que pueda haber, asunción de barcos venidos de aquí y de allá, el cambio progresivo respecto de los buques viejos, de madera, de lo que era el viento en las velas, por el carbón y la nueva forma de rodar los barcos sobre la mar. Las ideas luego
serán retrospectivas a la hora de decir, bueno, como los Estados Unidos ganaron, la flota tenía que ser mejor y por lo tanto la flota de España era peor y era malísima, malvados, todo mal, pero en buena medida se suele establecer la línea de ataque en los mandos. Los mandos políticos en Madrid, ligados al Ministerio de Defensa, también la Marina, y la situación de los mandos militares en cada barco, en general, en la Armada. ¿Tiene razón de ser? Bueno, pues ciertamente hay contrafactuales que David, en algún que otro canal, lo ha establecido y está muy bien interesante, muy rico a la hora de establecer ese marco general en donde cómo hubiera sido posible la utilización de la Armada en otros escenarios de manera distinta para haber tenido un empate o una victoria tanto en Santiago de Cuba como en Filipinas, en frente de Manila, aunque la batalla no sea de Manila, pero está ahí, el marco general. Y evidentemente el uso del submarino tal vez hubiera sido un elemento importante y era posible, pero en buena medida España no aprovecha en los últimos tiempos estas posibles ventajas tecnológicas. Por alguna razón se introdujo esta idea de que inventen ellos, una idea bastante novedosa, porque en otros momentos ha habido inventores españoles, y luego también, pero esa idea general, institucional, respecto de que, bueno, debido a las dificultades y estrecheces económicas del siglo XIX, que en efecto las había, la situación que todo el mundo debería saber, claro, dentro del propio Estado español, en 1868, la Revolución Gloriosa, el almirante Topete, con Prim y toda aquella gente que establece un marco en donde hay que relevar a la corona. Isabel II de España, ahí está, en San Sebastián, por el Hotel Londres, y pasa a Francia y llega a París. Se produce ese casting para jefes de Estado en forma de rey, en el que acaba triunfando el señor Amadeo de Saboya, Amadeo de España. El asunto del telegrama Hohenzollern, que, como comentamos en la guerra franco-prusiana, sirve de cebo para esa propia guerra, a través de el juego sucio de Bismarck, pero utilizando las bazas que había tenido antes Francia para con España, en los acuerdos de familia y todo aquello. Y evidentemente luego se concatenan situaciones dolorosas. Una activación de la llamada guerra larga en Cuba. 10 años de guerra hasta poder más o menos pacificar. Luego se reactivará en 1895. Las guerras cantonales. La segunda, tercera guerra carlista según la clasificación que uno use, si uno sea catalán o vasco. Por supuesto, la desaparición de Amadeo de Saboya. Antes, previamente, el asesinato de Prim en la calle del Turco de Madrid, justo la víspera de la llegada de Amadeo de Saboya a España. Por supuesto, la Primera República Española, el golpe en Sagunto, la República Unitaria en 1874, la restauración borbónica, Alfonso XII. Por tanto, la historia de la España de época no puede ser más convulsa. Bueno, sí puede ser más convulsa, pero digamos que es una forma de hablar. Es muy convulsa en esos años de la década de los 60, 70, 80. Los inventos, pues, estaban por ahí, sí, pero no podían tener la dedicación tan profusa que podían necesitar a la hora de una inyección, no solamente para haber tenido Isaac Peral, también Narciso Monturiol estaba por ahí con su otro submarino. Para haber tenido estos dos brillantes inventores, haber tenido una oportunidad, el haber registrado bien la patente, el haber podido transmitir ese conocimiento a unas fábricas que pudieran ejercer
la construcción en serie, porque evidentemente no estamos hablando de los S-80, de construir 4 submarinos, sí, de gran calidad y de gran clase, y siendo los primeros en su línea, eh, como son los S-80 en la actualidad. Eh, Era algo parecido, tenía una cierta equivalencia en el marco general de la industria bélica. Era tan difícil haber hecho 10 peralitos y 10 monturiolitos. Y aún siendo más o menos en prácticas, no habiendo tenido mucho tiempo de experimentación, haber participado en esa guerra. Luego, claro, se dirá en la teoría de la conspiración, una de las muchas que puede haber, la hipótesis de conspiración, dicen que en realidad lo del Titanic no fue sino un U-boat en fase de pruebas que destruyó el orgullo británico debido a toda la propaganda que se le había hecho y dejó, después de haber lanzado el torpedo sobre la zona del barco, dejó que, bueno, el marrón, bueno, se lo come el iceberg. Es probable. Bueno, si no ne veo ben trovato, siempre puede encajar hipotéticamente en la idea de que en 1914 y siguientes los submarinos tuvieron presencia a través de los alemanes, hasta el punto de que en un momento dado fueron los submarinos los que hicieron que Estados Unidos entrara en guerra, no tanto por la destrucción de Lusitania, sino por el ataque sistemático a buques neutrales que hacían los alemanes, cosa que irritaba profundamente a los estadounidenses por el dinero que participaban del comercio internacional. Y por eso, evidentemente, puede hacerse la plausibilidad de que los submarinos, un submarino, pudo haber sido el causante del hundimiento del Titanic. ¿Por qué? Pues porque muy poco tiempo después ocurrió el asunto de Lusitania, aunque, como digo, no fue tan trascendental, pero sí fue un submarino el que ejerció de arma homicida respecto de la destrucción de tal. En el caso de Monturiol y de Peral, hubo juego de mala percepción, dicho sucintamente, ¿no? Hay quien llega al asunto más allá, hablando directamente de espionaje, de traición, respecto del uso de ciertas patentes que en principio deberían haber seguido pautas en el ámbito del Estado español, pero que inmediatamente fueron medio consorciadas con fabricantes británicos, y que llevó a que otros fueran los que tuvieran esta visión del arma submarina para su propio arsenal. Luego nos encontraremos una situación curiosa en la que Horacio Echevarrieta, sí, el de las galerías de Punta Begoña, sí, el que hizo el teleférico de las cataratas del Niágara, creador de Iberia y de muchas otras cosas por ahí, un tipo listo y con inquietudes. Parece que acabó teniendo una patente de submarinos que el gobierno de la República, de la Segunda República Española, podría haber desarrollado y no lo hizo. Y acabó vendiéndole la patente a los alemanes. Lo cual ciertamente hace volver a incidir sobre la misma piedra de... sí, cuando el español se pone pacifista, tira todas las piezas que uno puede tener de avance científico, tecnológico, endógeno, y lo lanza por ahí. Bueno, y algún otro lo recoge. Sea los británicos con los monturiolitos y los peralitos, sea ahora en este otro ejemplo con los alemanes. En principio, estamos hablando de 1971, por lo tanto estamos hablando de Weimar primero y después del Tercer Reich. Con lo cual, da igual el régimen político que uno pueda visualizar. Por tanto, las cosas devienen en largo plazo en una reflexión que debería de hacerles ver la idea de que
Sí, en España hay inventores, sí, en España hay voluntad de inventar y sí, habría la posibilidad de ir delante de otros. Ahora que algunos se obnubilan con los drones y la cultura drónica, tanto por el ámbito aéreo como también el dron marino. Que se lo digan a ciertos barcos rusos en la flota del Mar Negro. Pues evidentemente ahí tenemos un elemento bien interesante en donde la reflexión es la siguiente. La lectura de la defensa conlleva una necesidad de pensamiento crítico sobre el hecho de que si vis pacem para bello, si quieres la paz, debes tener un arma disuasoria. No digo un solo arma disuasoria como puede ser el submarino, sino una panoplia de armas para la defensa en tierra, mar y aire, mientras surgen otros elementos, como por ejemplo entonces se hablaba de la cibernáutica o la lucha también en el espacio, cosa que no es novedad. Ya. Hubo un momento, la época de la guerra de Vietnam, que pensaban que se iban a lanzar rayos desde el espacio exterior, lo mismo que podían pensarse en lanzar armas nucleares desde el Sputnik. Por eso les estaba tanto miedo cuando oían el pitido, cuando circunvalaba la Tierra, ahí, en el 57. Eh, Siempre hubo esa dualidad de civil-militar en los inventos tecnológicos. Ciertamente, la clase 21 y 23 de los alemanes en el 45 daría para mucho, pero no para tanto porque tampoco hay mucha información sobre estos desarrollos tan avanzados. ¿Y a dónde fueron? Claro, ¿a dónde fueron? Los submarinos nucleares luego fueron lo más de lo más. Y ahí tenemos muchos ejemplos de grandes submarinos en Estados Unidos y en la Unión Soviética. Hasta que, evidentemente, después de la Guerra Fría se sintió como que, bueno, había menos necesidad de... y porque costaba mucho, había mucho esfuerzo detrás de todo esto. Por lo tanto, si vis pacem para bellum, hay que, ciertamente, decirle al que está enfrente, si me vas a hacer daño, recuerda que te voy a hacer un cispliplastra de vuelta, que te vas a quedar sentado en el suelo, y el elemento disuasorio, por ejemplo, podría haber servido de haber llegado a tiempo, tal vez ese arma podría haber servido de disuasión para que los Estados Unidos no se metieran en el berenjenal de Cuba. Lo mismo que tal vez si hubieran perdido los unionistas y hubieran ganado los confederados, por ejemplo en Gettysburg, y se habría abierto la negociación para la constitución de unas mesas separadas, Unión y Confederación por cada lado, igual en ese caso hubieran dejado de tener interés en Cuba los confederados, o igual hubieran seguido teniendo interés en Cuba precisamente por lo que hablamos en alguna vez con Emilio Blanedo, Emiliano es Emiliano Jiménez. Disculpas, Emiliano, pero te acabo de confundir con Emilio Blanedo, que vino a hablar sobre el tema de la Confederación un par de veces. Y bueno, ciertamente, yo creo que la reflexión está ahí lanzada, está ahí comentada. Pax Tecu. Sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, verobat, Betty Helpien.